Los combustibles volverán a subir la próxima medianoche. 3 pesos la nafta, 5 el gasoil y el supergas subirá 3 pesos por kilogramo. A todo esto, el gobierno está tomando medidas buscando combatir la inflación. Por ejemplo, le va a exonerar de IVA a los productos panificados, los fideos y productos similares. Y todavía no sabemos qué efecto puede llegar a tener esto en la economía. Mientras tanto, el salario real bajó, el dólar sigue bajando y los analistas ven con preocupación lo que ocurre y las consecuencias que puede tener el conflicto entre Rusia y Ucrania. De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. En las próximas horas se dará un nuevo aumento de los combustibles. El litro de nafta subirá 3 pesos por litro, el gasoil 5 pesos, mientras que el supergas aumentará en 3 pesos por kilogramo. El aumento es menor a los precios sugeridos por ANCAP y la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua. ANCAP propuso el lunes un ajuste de 5 pesos en las naftas y de 10 pesos en el gasoil. La URSEA, por su lado, había determinado el precio de paridad de importación para el periodo que va del 24 de febrero al 25 de marzo, que indicaba para el mes un incremento de 7,5 pesos por litro en las naftas y de 15,22 en el gasoil. Con el objetivo de intentar controlar la inflación, el gobierno determinó que será exonerado por decreto el IVA a panificados, fideos y productos similares de origen nacional e importados. Esta medida estará vigente por al menos 30 días, con la posibilidad de extenderse más tiempo, al igual que puede ocurrir en el caso del asado, que ya se vende sin IVA básico desde la semana pasada. En este sentido, la calle Pou descartó un acuerdo de precios con los supermercados para contener la inflación, una iniciativa que había sido impulsada por Cabildo Abierto. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer el último dato de pobreza, bajo método de ingreso, correspondiente al segundo semestre del año pasado. Si se considera este último indicador en relación al primer semestre, la pobreza aumentó. La pobreza afectaba al 11% de la población en la segunda mitad de 2021, cuando en la primera había sido de 10,2%. Esto implica que en la última parte del año había 28.344 pobres más que en la primera. A la hora de proyectar la economía uruguaya, los analistas ven con preocupación las consecuencias que puede generar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Otro elemento a tener en cuenta es el descenso del precio del dólar. En lo que va de marzo, el billete verde cayó 3,7% y en lo que va de 2022 se hundió 8,3%. Y nos acompaña esta noche para hablar de todos estos temas Gabriel Odone, economista, además también doctor en Historia Económica. Gabriel, es un gusto tenerte por acá en Lado B. Gracias por la invitación, Wilmar. Bueno, hay mucho para conversar, ¿no? Decía recién en la introducción, estamos a minutos de una nueva suba de los combustibles. En este caso, el gobierno lo sube por debajo de lo que señalaba el informe de precios de paridad de importación. Ya vamos a hablar de este mecanismo, pero ¿cómo lees esta suba que se va a dar en las próximas horas? Bueno, era algo esperable hace semanas. De hecho, aún con el precio del petróleo en el promedio preguerra, era necesario, para intentar cumplir la nueva regla que estableció el gobierno, era necesario producir un incremento de los precios, con lo cual, con lo que pasó después del inicio de la guerra, que los precios se dispararon, era bastante obvio que eso tenía que ocurrir y seguramente el referéndum postergó esto por unas semanas y ahora la medida se toma. ¿Y cómo ves esta regla precisamente de ajuste de precios que se está aplicando? Bueno, yo creo que digamos, la regla esta forma parte de un paquete de cambios que el gobierno quiere instrumentar en materia del mercado energético. Yo creo que va en la buena dirección, en el sentido de introducir transparencia y tratar de atar los precios de los combustibles atados a los costos de producción de esos combustibles y a su vez tratar de, digamos, acotar la discrecionalidad que la política puede hacer uso en determinadas circunstancias para resolver otros problemas que están alojados en otros lugares del Estado. O sea, que los precios de los combustibles avancen en intentar reflejar efectivamente lo que cuesta producirlos más los impuestos, tiene sentido y en ese sentido va en la buena dirección. Hay todos temas discutibles respecto a la implementación, los tiempos, en qué momentos, con qué cuidados, que bueno, eso es parte del debate que seguramente hemos tenido y seguiremos teniendo, ¿no? ¿Y esta regla va ajustada a la intención del gobierno vinculado a la inflación? ¿Te parece que se ajusta a eso? No, el objetivo básico de la regla cuando fue instrumentado es introducir transparencia y dejar más clara
la relación entre precios y costos de producción. Lo que pasa es que esto ocurre en un contexto y en un intento por hacer que los precios de los combustibles no sean una herramienta de gestión de la política económica en otras áreas. Por ejemplo, cuando hay que hacer caja para resolver problemas fiscales o, por ejemplo, para usarlo como un instrumento antiinflacionario en determinados momentos. Lo que pasa es que justamente la regla empieza a aplicarse en un contexto en el cual el precio del petróleo se dispara y seguir la regla supone aumentar los precios, y eso ocurre justamente en un momento que Uruguay lo encontramos con una tasa de inflación alta y a su vez recibiendo un shock de precios. Todo hace que la aplicación a rajatabla de la regla nos lleve a una situación compleja y es parte de lo que está ocurriendo. Una de las discusiones, Gabriel, es saber cuánto de las variaciones del petróleo se traslada al precio final de los combustibles. Correcto. Hay países que lo hacen al 100% y otros lo hacen de manera parcial. ¿Qué lectura tenés de eso y cómo se puede aplicar aquí? En general, la evidencia internacional muestra que los países desarrollados o que tienen más espalda económica suelen trasladar, salvo en circunstancias muy extremas, como pueden ser estas, el total de la evolución de los costos del petróleo a los precios, tanto cuando van al alza como cuando van a la baja, entre otras razones porque hay mecanismos de mercado que permiten regular los precios de manera más razonable que en un país tan chico como este, que tiene unas características determinadas. En general, los países emergentes, los países tienden a amortiguar estos costos porque se trata de un precio muy relevante para la canasta de consumo, no porque lo impacte directamente, sino porque indirectamente impacta por otros caminos, y esa es la razón por la cual la discusión en los países emergentes suele ser o es discreción, esto es, el gobierno lo fija arbitrariamente, o es siguiendo algún tipo de regla. Generalmente las reglas son mejores que la discreción en estos contextos porque uno puede comprender mejor qué está queriendo hacer la política y porque además las reglas guardan algún tipo de relación entre el precio del producto y el costo de producirlo. Entonces, insisto, la orientación general de hacia dónde va la modificación de la política, en mi opinión, es un avance respecto a lo que teníamos, aunque faltan un conjunto de cosas que terminar para que la regla funcione o para que el sistema nuevo funcione de manera más razonable. Por ejemplo, Gabriel, ¿qué tipo de cosas deberían Bueno, cambiar? una de las cosas que uno debería mirar es evaluar si la estructura tributaria que hoy descansa sobre los combustibles es la razonable, es la adecuada para cumplir con los objetivos. Por ejemplo, tratar de promover mayor competencia y mayor transparencia en la formación de precios fuera de la planta, esto es, en la cadena primaria y secundaria de distribución, donde tenemos todavía muchos precios que están regulados, cuya determinación depende de decisiones administrativas que no están, digamos, que son discutibles que así sea. Me refiero a lo que es la ganancia, por ejemplo, de las estaciones, o lo que puede ser los márgenes que tienen las compañías que distribuyen y la organización de ese mercado, si funciona de manera más eficiente, si es conveniente que haya integración vertical, esto es que la empresa productora, además de ser productora, tenga la distribución principal como es la empresa Duxa y a su vez tenga estaciones de servicio. Entonces forman parte de un debate donde lo razonable sería ir separando mercados, ir separando partes. Esa es la agenda que el gobierno en principio definió en un informe que unos expertos le pusieron sobre la mesa a fines del 2020, de lo cual solamente se cumplió la primera parte, o la fase 0, que era la instrumentación de esta regla, que además, por razones diversas, la regla no se ha cumplido. El gobierno ha venido, digamos, el año pasado usó el argumento de no aplicar la regla de la rajatabla porque había ganancias extraordinarias de ANCAP proveniente de la venta de energía eléctrica a Brasil, y eso le permitió amortiguar el traslado a precios del aumento de combustible, pero lo que supuso fue una violación de la regla que el propio gobierno había determinado. ¿Cuál fue la razón que lo llevó a eso? Diversas. Seguramente intentar evitar que los precios, en un momento que la inflación estaba alta, no tuvieran un shock adicional, pero seguramente también el referéndum, o sea, la economía política de la política económica a veces hace que las decisiones no se tomen en un momento electoral porque pueden tener efectos sobre el resultado y se postergan para después de las elecciones. Eso es un hecho no solamente en Uruguay, no solamente por este gobierno, es un hecho habitual. El FMI brindó hace un tiempo una serie de recomendaciones para aquellos países que cambien o cambiaran la regla de fijar el precio de los combustibles, ¿no? Una de esas recomendaciones apuntaba a analizar el contexto en donde el mecanismo iba a empezar a funcionar. Acá esa regla se implementó en el 2021. ¿Era el escenario ideal para llevar adelante ese cambio? Esa es una muy buena pregunta. Con el diario del lunes yo te diría que no, pero si soy honesto intelectualmente y me planto en julio del 2021, el precio, en agosto, que fue cuando se implementa, el precio del petróleo ya
había tenido un aumento después de la fuerte contracción de la crisis de la pandemia y por lo tanto ya había superado incluso los niveles promedio del precio 2015-2019 y los futuros no operaban al alza, operaban a la baja. O sea, el precio futuro del petróleo no estaba operando sobre el mercado spot, estaba operando a la baja. Con lo cual, diría, posibilidad de imaginarse un incremento del precio del petróleo como el que terminó dándose hasta febrero, antes de la guerra, de llegar a 95, no estaba en los papeles y mucho menos estimar un evento como el de la guerra que tuvo las consecuencias como el que tuvo. Lo que sí uno puede señalar es que el momento que decidieron implementarlo, dado el nivel de inflación que había, era muy sensible. O sea, una evaluación de riesgo, ¿cuál hubiera sido? Cualquier evento exógeno, cualquier shock inesperado que tengamos sobre el sistema de precios del crudo, nos va a llevar a tomar una decisión de violar la regla que nosotros mismos introdujimos para ser transparentes. Con lo cual yo creo que con esa consideración tal vez habría que haber sido más prudente, pero esperando que la reforma fuera más completa y tener más cosas para poner arriba de la mesa que no fuera solamente la modificación de la regla. Fue una decisión riesgosa en ese momento. Bueno, yo creo que se intentó avanzar rápido para mostrar que se estaba cumpliendo con algunos temas de campaña y que el gobierno estaba en funcionamiento y sobre todo que la LUC, que estaba dando lugar a medidas concretas en el mercado de los combustibles, y eso hizo, digamos, no tomar en consideración entera el riesgo que estaba asociado a esto. Pero insisto, es con el diario El Lunes esto. Probablemente si me hubiera tocado discutir esto, yo no hubiera tenido una posición contundente de decir no es el momento de implementarla, porque alguien podría haber dicho no, si no empezamos a avanzar con esta reforma en esta parte que es la fácil, va a ser mucho más difícil que transmitamos credibilidad de que vamos a seguir en los otros planos, porque no arrancamos nunca. Con lo cual son decisiones de política que a veces salen bien, a veces salen mal, y acá no es que haya salido mal, acá simplemente lo que ocurrió es que el precio del petróleo empezó a subir y si uno aplicaba la regla, el precio iba a seguir subiendo y eso es lo que el gobierno quiso evitar por razones de precios y por razones políticas. Lo mencionábamos recién, ¿no? El gobierno, buscando combatir la inflación, tomó una serie de medidas, exonerar el IVA, por ejemplo, de determinados productos. Hablamos del caso de los panificados, los fideos, productos similares. Algo similar ocurrió con el asado ya hace una semana. ¿Qué impacto puede tener esto en la economía, en el bolsillo de la gente? Bueno, acá hay que ser cuidadosos en el sentido siguiente. Uruguay, como la mayoría de los países del mundo, están recibiendo un shock internacional de precios muy significativo en commodities, en alimentos y en energéticos. ¿Por qué? Por diversas razones que se han conjuntado, pero donde la guerra juega un papel fundamental. Entonces, el problema que tenés en países como Uruguay de alta tradición inflacionaria es que hay muchos mecanismos desplegados por los agentes económicos que están en los contratos, que están en las famosas paramétricas de ajuste de precios, que están, por supuesto, en los contratos salariales o en los acuerdos salariales, que lo que hace es una vez que tenés un shock de precio y eso se te mete en el sistema de precios, se te propaga hacia adelante y se te vuelve un efecto que era por una sola vez, se te vuelve permanente. Entonces, en países como Uruguay, que hay rigideces nominales, se le llama esto, hay que ser muy cuidadosos en cuando uno recibe un shock de precios, cómo hace para amortiguarlo, sobre todo si tiene la percepción que es transitorio, para evitar que justamente ese shock se me meta en todos esos mecanismos que funcionan automáticamente, que los agentes construyeron para protegerse del fenómeno inflacionario, y que un evento que era por una sola vez, que por ejemplo el precio del petróleo se te fue a 112, o sea, 120, después te bajó, no se te haya metido en el sistema de precios, después te quedes con una inflación alta. Esa es en la etapa en la que estamos. El gobierno lo que está intentando, o bueno, lo que está discutiendo en el Uruguay, porque hay iniciativas de diversos legisladores, que aparecen ideas, ¿cómo decirla?, creativas en relación a esto, es intentar hacer que el nivel de precios en este corto plazo no se te vaya, no internalices todo el shock porque estás asumiendo que parte de esto es transitorio, de manera tal de que después esto no se te quede instalado en la inflación y que la inflación ubicada en torno al 8, 8,5, 9, se te vuelva un evento más permanente. Ahora, la pregunta es, ¿estas medidas que se están arbitrando, se están proponiendo, son suficientes? No, nunca son suficientes. O sea, los controles de precios o los acuerdos de precios o las rebajas de impuestos o estas postergaciones de aumento de los combustibles que tienen un costo fiscal, estas medidas que estamos tomando en estos días, si tienen un costo fiscal mensual del orden de los 23 millones de dólares, lo cual no es una cifra menor, si esto se anualizara es una cifra importante para el país. Todas estas medidas son útiles siempre y cuando
tengan unos efectos que sean de muy corto plazo, se apliquen por un periodo corto de tiempo y logren evitar que, otra vez, que el nivel de precio, no la inflación, que son dos cosas distintas, el nivel del IPC no se te vaya muy rápido en algunos rubros para que no se te meta dentro del proceso más largo que es la inflación. No todas estas medidas que se están proponiendo son igualmente útiles, es discutible, algunas son impracticables o son imposibles de poner sobre la mesa, otras tienen una efectividad discutible. Bueno, hablando de esa efectividad discutible, Gabriel, ayer el presidente de la calle Pou descartó el acuerdo de precios con los supermercados. Por ejemplo, una instancia o una iniciativa que incluso propuso Cabildo Abierto. El Uruguay ya pasó por una situación de ese acuerdo de precios que, si se quiere, fueron efectivos por un tiempo muy puntual y después muchos de esos precios que fueron controlados casi que se pusieron al día, ¿no? Volvieron a subir y generaron quizás también nuevos inconvenientes. Por eso te preguntaba la efectividad que puede llegar a tener una medida de estas, ¿no? Lo que los uruguayos a veces tenemos que entender es que los mercados, la política puede influir sobre ellos y puede amortiguar ciertas cosas, pero no pueden evitar que funcionen. Las prohibiciones de consumo de ciertos bienes generan mercados negros. La fijación de precios genera mercados paralelos. O sea, hay un tema de la competencia ahí, ¿no? También. Los mercados funcionan. En Uruguay, en los años 60, teníamos controles de precios y había mercados paralelos. En Uruguay no podíamos ahorrar en dólares y la gente ahorraba y tomaba créditos en dólares. En Argentina, aquí enfrente, tenemos un conjunto de restricciones y tenemos dos tipos de cambios. O sea, la economía siempre aparece. Entonces, primero, los acuerdos de precios voluntarios son algo mejor que una determinación administrativa. Pero en cualquier caso, yo no sé si en el marco legal vigente, no lo he estudiado, pero Sebastián Fleitas, que es un economista muy competente, que conoce el tema de competencia, ha sugerido en estas últimas horas que esos acuerdos de precios pueden ser violatorios de algunas normas vinculadas a competencia, porque no pueden haber acuerdos de precios. Lo otro es que cuando uno pone sobre la mesa un acuerdo de precios de este tipo, pasan dos cosas. Primero, la probabilidad de que ex ante los agentes sepan que eso va a ocurrir y aumenten los precios antes de que ese acuerdo de precios tenga lugar es alta. Segundo, es posible que como eso no es para todo el universo de productos, porque no lo puede ser, sino para un universo acotado, lo que te rebajo acá te lo incremento allá en una variedad distinta, porque generalmente los precios que se deciden promover una suerte de acuerdo son aquellos precios que son relevantes para el IPC, que están en la canasta de consumo. Pero entonces está la pasta de dientes con el formato tal, pero la de otro formato no, con lo cual esta la rebajo o esta la mantengo congelada y esta no. Entonces, suele ser más una ayuda para evitar que el índice de precios refleje lo que está ocurriendo y evitar que estos contratos, estos mecanismos que están indizados al IPC recojan eso y se lo tiren para adelante, que una solución de fondo. O sea, la gente, cuando pasan estas cosas, no terminan visualizando que efectivamente los precios cayeron. Y eso es una cosa que los gobernantes o los políticos deben comprender. Vos podés hacer cosas, pero tenés un alcance muy limitado y la probabilidad de que el mercado te neutralice la medida o incluso te la revierta es muy grande y por eso hay que ser muy cuidadoso con el uso de estas medidas de acuerdos o de fijaciones administrativas. Uruguay tuvo una congelación de precios en los años 60 que funcionó por unos pocos meses y rápidamente la inflación reapareció por razones diversas. O sea, no son medidas que un economista con formación relativamente moderna te va a recomendar cualquiera sea su ideología política. Más temprano veíamos en el informativo con Germán de Agosto, él presentaba el informe sobre la caída del salario real, ¿no? Los datos que tenemos hoy, que tenemos fresquito. La gente que nos está mirando dice, bueno, yo voy al supermercado, voy al almacén, encuentro que los precios están más caros, cada vez sale todo un poco más caro y eso obviamente que dificulta el día a día. A propósito del salario real y la recuperación del salario real, en ese sentido, ¿cómo estás viendo lo que propone el gobierno y qué se puede esperar también para este año? El gobierno tiene un compromiso asumido cuando negoció la ronda salarial, cuando suspendió la ronda salarial en 2020, de que el salario real en esta administración no va a caer. Y los acuerdos salariales celebrados en la ronda del año pasado tenían un objetivo de recuperar 1.6% del salario real que se perdió durante la pandemia y los primeros meses del 2021, que son el orden del 4%. Con lo cual, a la siguiente ronda salarial, que es la que se va a discutir en 2023, le correspondía recuperar los 2.4 adicionales. O sea, dicho en otras palabras, 2022
tendría que estar en un año, tendría que ser un año de recuperación salarial. Nuestras estimaciones con los nuevos valores de inflación, que además creemos que se van a mantener por el resto del año, indican que el salario real este año no va a caer, pero no va a aumentar. Va a quedar en niveles similares a los que cerraron en 2021, con lo cual eso supone que hacia adelante, si es que el compromiso de mantener el salario real en el mismo nivel que estaba en diciembre del 2019 se va a mantener, va a requerir una ronda de negociación salarial de la 2023 más importante. Pero en principio, según nuestros cálculos, en el mejor de los mundos para los trabajadores es que el salario real de este año no caiga, pero difícilmente vaya a recuperarse a lo largo del año. Seguramente lo que haya cuando llegue junio del 2000, finales de la vigencia de los acuerdos, que es sobre 2023, muchos de esos acuerdos van a recoger algunas cláusulas de recuperación, porque estaban así establecidas en lo que se fue firmado, pero eso es para, digamos, eso va a ser al final del periodo. Son pocos los acuerdos salariales que se cerraron que tienen correctivos entre medios, con lo cual el salario real va a caer. ¿En qué condiciones se llega, ¿no?, a esa instancia de negociación? Digo más que nada porque la inflación ya el gobierno es prácticamente imposible que pueda cumplir con el objetivo que se había trazado. Sí, la meta de llevar la inflación debajo del 6% a partir del segundo semestre de este año es inalcanzable por diversas razones, pero la más importante es porque el shock de precios que recibió el mundo, esto que está pasando acá no está pasando en Uruguay. En España están con una inflación más alta que en Uruguay en 12 meses. Estados Unidos también, por ejemplo. Estados Unidos estamos en 8, la inflación más alta de los años 80, en España estamos en la inflación más alta desde los años 70. O sea, este es un fenómeno global. Hay un choque de precios que se metió en los índices de precios de los países y la gente está observando esto a nivel global. Uruguay tiene herramientas para esto, pero son insuficientes para resolver el problema. Ahora, lo que está claro, lo que estaba previsto, que era una mejora del salario real con una evolución de la inflación, no se va a cumplir porque la inflación va a estar más alta. Lo que queremos nosotros es que no va a continuar deteriorándose el salario real, entre otras cosas porque el mercado laboral se está recuperando, la economía está funcionando y la demanda de trabajo va a permitir que el salario no siga cayendo. Pero no va a haber una recuperación generalizada de los salarios este año, queda postergada para el 2023. Hablabas de la inflación mundial, ¿no? En el caso de Estados Unidos, una inflación la más alta de los últimos 40 años. 8%. Impulsada por el precio de la energía en ese caso también. Y entre otros factores, son varios factores. Que incluso está dañando la imagen de Joe Biden, que obviamente está tratando de afrontar esta situación. Esa inflación de Estados Unidos, ¿qué impacto tiene, por ejemplo, en la región? ¿Cómo se lee desde este lado? Bueno, esa inflación de Estados Unidos, el primer efecto que tiene son las medidas de reacción que está teniendo la política monetaria de Estados Unidos, que básicamente son aumentar la tasa de interés, y un aumento de la tasa de interés, si se hace de manera escalonada y moderada, está dentro de lo que estamos todos previendo y por lo tanto no tendría mayores consecuencias con el escenario base que nosotros nos imaginamos, que es una economía creciendo al 4 este año, una inflación en torno al 8, una situación fiscal que no se descontrola y un tipo de cambio que permanece apreciado y probablemente apreciándose un poco más, o sea, bajando el dólar en Uruguay. Ahora, si por alguna razón la inflación en Estados Unidos preocupara más a las autoridades, ya sea porque aumenta o porque creen que hay riesgo de que esto se propague por más tiempo y la política monetaria de Estados Unidos se vuelve más agresiva, el aumento de tasa de interés termina siendo más alta o una escalada bélica provoca un temor sobre la economía global y hay un refugio en el dólar, una de las cosas que podríamos llegar a ver, que no es el escenario base ni el más probable, pero es un escenario que está en riesgo, es que el dólar se valorizara a nivel global y que eso también ocurriera en Uruguay. Pero insisto, lo más probable es que si se cumple lo que la Reserva Federal dice, ellos van a aumentar tasas de interés de manera moderada y eso puede suponer algún compromiso de ingresos de capitales para países como Uruguay, pero no va a tener efectos significativos relevantes sobre los precios de los commodities, que son uno de los factores claves para que Uruguay siga creciendo, ni sobre la conformación del nivel de actividad y del nivel de ingreso de los uruguayos. Posiblemente algunos sectores de actividad los comprometa más que a otros. Está bajando el dólar. Seguramente los televidentes te van a estar preguntando qué va a pasar con el dólar. Una pregunta que te deben hacer a vos a cada rato, más o menos. Te propongo una breve pausa y lo charlamos después. Sí, claro. Ya seguimos en vivo aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ya sigue el lado B. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Gabriel, antes de la pausa hablábamos del dólar que está bajando aquí en Uruguay.
Yo sé que no tienen la bola de cristal, no pueden imaginar qué es lo que puede pasar con el dólar, pero más o menos, ¿cómo estás viendo esta situación que tiene hoy la moneda? Lo primero es, el dólar nunca es un pronóstico, el dólar es un supuesto, es una conjetura de un analista, y la mejor estimación que uno puede hacer de una variable que no puede ser modelizada bajo ningún parámetro, como es un precio de una divisa, es decir, que la mejor predicción es el valor actual. O sea que, para empezar, eso no quiere decir que uno no tenga un conjunto de conjeturas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en el escenario de un Estados Unidos que no requiere aumentar la tasa de interés de manera muy intensa, porque va llevando el tema inflacionario como lo tiene previsto con las 7 subas de tasa que tiene la Reserva Federal anunciada, en un escenario de que no hay una escalada militar en torno a Europa, digamos, como consecuencia de un desborde del conflicto, y en un escenario en el cual China no hay noticias sanitarias complejas en China, uno lo que debe decir es el dólar va a tender a apreciarse levemente más, o sea, a debilitarse en Uruguay levemente más por un tiempo. Eso quiere decir que Uruguay va a tener inflación en dólares. Este año vamos a ser más ricos en dólares, el poder adquisitivo de los uruguayos promedio en dólares va a ser más alto, lo cual es una buena noticia para los consumidores en general, sobre todo para los consumidores que tienen una canasta intensiva en bienes importados. No necesariamente es una buena noticia para los exportadores, pero como tienen precios elevados producto de todo lo que está ocurriendo, deberían poderlo soportar. Puede ser un problema más relevante para los comerciantes, para los exportadores de servicios, típicamente turistas o quienes producen software, cuyos costos en dólares van a subir, pero sus precios no lo van a reflejar. Entonces yo creo que el dólar va a tener el mejor pronóstico, el valor actual o incluso un poco menos del que tiene hoy. Hablamos en un plazo de 6 meses, ¿no? Claro, bien. Hablábamos del conflicto Rusia y Ucrania, ¿no? Y te lo planteo desde la mirada uruguaya. Sabemos que el principal socio de Rusia es China. Uruguay está desde hace un tiempo intentando un TLC con China. Y acá te planteo distintas situaciones. Primero, ¿cuál debería ser la postura de Uruguay o desde el punto de vista comercial, ¿no? Teniendo en cuenta esta situación, este vínculo? Porque además un TLC con China implica que el Uruguay se aleje del Mercosur, ¿no? Porque Argentina y Brasil nos están mirando de reojo y ya sabemos las advertencias que eso generó. Por lo tanto, a la hora de poner en la balanza, ¿no?, las cosas a favor y en contra de esta situación en medio de este conflicto que está viviendo, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo deberíamos ver este conflicto? Uruguay, creo que como muy pocas veces en la historia, está muy solo, va a tener que definir su estrategia de relaciones internacionales y sociedad externa en una soledad muy grande. Brasil y Argentina están en cambio de gobierno, en cambio de administración, no hay estabilidad en lo que están queriendo hacer. De hecho, los dos gobiernos fueron a visitar a Putin unos días antes de que el conflicto se desatara, pero probablemente van a ser sustituidos por gobiernos que tienen una mirada diferente, con lo cual no son un indicador de hacia dónde va. América Latina está muy efervescente, por decirlo de una manera cuidadosa. No parece haber claridad en ninguno de los países sobre el rumbo de inserción externa, y además tenemos elecciones en Colombia, que es un país de cierta tradición de visión internacional. La tenemos ahora y también hay incertidumbre electoral. Entonces, las decisiones que va a tener que tomar Uruguay las va a tener que tomar por sí mismo, digamos. ¿Y eso qué supone? Un dilema. Me alineo a la mirada más neutralista que tiene China en este conflicto, que es condenar la invasión rusa a Ucrania, pero al mismo tiempo no estar dispuesto a acompañar sanciones, porque en algún sentido el modelo autocrático que Putin representa es en línea con el modelo chino, en contraposición al modelo de democracia liberal de Occidente, y eso hace que Uruguay se quede alineado a su principal socio comercial, o se pone bajo el paraguas de la visión occidental liderada por Estados Unidos, que sigue siendo la potencia geopolíticamente más relevante en nuestra región. Cualquiera de las decisiones son complejas. Yo creo que alinearse de manera apresurada detrás de una posición como la de China puede llegar a dejar a Uruguay expuesto en el Mercosur, como tú señalás, en algún sentido, y sobre todo puede dejarlo expuesto en términos de la visión de Estados Unidos sobre Uruguay, donde, insisto, geopolíticamente Estados Unidos sigue considerando la región latinoamericana como su área de influencia. Con lo cual, no creo que, aunque hubiera un TLC, yo soy de los que creo que es muy poco probable que lo haya por muchas razones. ¿Pensás que no sale el TLC? No tengo ningún elemento de juicio para decir que sí y para decir que no. Simplemente especulo con cuál sería la razón por la que un país de las dimensiones de China va a firmar un TLC bilateral con Uruguay que no sea por penetrar los mercados argentino y brasileño.
O sea, salvo que hubiera razones de naturaleza geopolítica. Esto es, que Uruguay se convirtiera de una manera progresiva a través de acuerdos que se van desarrollando, montando sobre el TLC, su aliado estratégico hemisférico, lo cual sería para Uruguay un tema que habría que considerar seriamente, si es que esa es la vocación que Uruguay quiere tener, entre otras cosas, porque Uruguay es una puerta de entrada y de salida de alimentos y de minerales de toda esta zona. Eso creo que nos pondría en un ojo una tormenta. Entonces yo creo que si no hay una razón de naturaleza geopolítica, no hay razones para que China avance con Uruguay, salvo que lo viera como un trampolín para entrar a Argentina y Brasil, cosa que por ahora no está abierta. Entonces yo creo que no digo que no vaya a ocurrir, creo que los tiempos son otros, y esa es la razón por la que yo soy de los que creo que Uruguay debería acercarse a China, no a través de un TLC bilateral, sino a través de integrarse al Acuerdo del Pacífico, en un paraguas donde todos esos países tienen acuerdos de comercio con China, y eso nos dejaría en una situación más cómoda. Nos acercamos comercialmente, pero a través de un paraguas que integran otros países y no bilateralmente, porque eso podría despertar recelos de naturaleza geopolítica para Brasil, sobre todo, y para Estados Unidos. Gabriel O'Donnell, ha sido un gusto tenerte aquí en Lado B. La seguimos en otro momento, ¿te parece? Con mucho gusto. Bueno, Muchas nosotros gracias. nos vamos. Ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana en vivo con Lado B a las 8 de la noche. Que pasen bien.